cómo se mueve el agua, cómo se recarga, cómo se acumula el agua en los acuíferos kársticos y cómo sale el agua de los acuíferos hacia los nacimientos, en las quebradas, en zonas de montaña. Hidrogeología de los acuíferos kársticos. El agua infiltrada por las dolinas, por las fracturas, por la permeabilidad del suelo superficial. El agua infiltrada se profundiza y se acumula dentro de los vacíos y fracturas de la roca, formando unos volúmenes grandes de materiales saturados. ¿Por qué esos volúmenes tan grandes? Porque la roca kárstica, la roca caliza, se disuelve por el paso del agua por las fracturas se amplían. O sea, cuando tenemos nosotros la formación Rosa Blanca, por ejemplo, en el departamento de Santander, hay una cantidad de fracturas ampliadas, una serie de conductos internos que permite la acumulación de grandes volúmenes de materiales saturados. El agua se direcciona, se desplaza, formando corrientes subterráneas de acuerdo a las fracturas de la roca, de acuerdo a los conductos internos formados por la disolución de la roca kárstica. En los acuíferos kársticos se identifican tres zonas. Una zona no saturada, que llaman zona badosa, la zona donde están las dolinas, están las cuevas, están los hoyos, están las fracturas ampliadas de infiltración, zona no saturada. Diferente profundidad en cada caso. Típicamente, la Rosa Blanca, estamos hablando de zona badosa de 5 a 10 metros, de acuerdo a los estudios de geoeléctrica que hemos ejecutado. Está la zona intermedia o zona epifreática, donde el nivel freático sube en temporada de lluvias o después de la lluvia y baja nuevamente en temporadas secas. Y está la zona freática, la zona que permanece saturada todo el tiempo. La zona de acumulación, propiamente dicha, del agua subterránea en los acuíferos. Zona badosa, zona epifreática y zona saturada. Los acuíferos kársticos se forman en mantos de roca soluble sobre roca no soluble. O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso del acuífero del río Tona, tenemos la formación Rosa Blanca en superficie, luego la formación Los Santos, que acumula gran cantidad de agua en sus fracturas, y debajo de la formación Los Santos o la formación Girón encontramos las rocas ígneas o metamórficas del macizo de Santander, las cuales son mucho menos permeables que los materiales de las formaciones sedimentarias. Entonces, los acuíferos se forman colgados sobre un basamento de roca no soluble. O sea, la roca no soluble, que está a profundidad, facilita la acumulación de agua en el acuífero. O sea, permite la formación del acuífero. Y en la roca, dentro de la roca,
las heterogeneidades de los vacíos, de los ductos, de las fracturas, afectan el comportamiento del acuífero kárstico, los tiempos de movimiento, los tiempos de acumulación de agua, las velocidades del agua internamente dentro del acuífero kárstico, la dirección del agua, la cantidad de agua que se acumula y, o se transmite de un sitio a otro dentro del acuífero. Permeabilidad de la matriz de la roca, que en el caso de la formación Rosa Blanca no es determinante. La permeabilidad de las fracturas, fundamental en la formación Rosa Blanca. Y los componentes de la solubilidad con el tiempo de los conductos. Están las fracturas, están los conductos internos dentro de la roca. Volúmenes de agua acumulada, pero el agua se mueve dentro de ese sistema acuífero. Tener en cuenta la porosidad, la permeabilidad y la conductividad hidráulica, especialmente de las fracturas y de los ductos. En el caso de nuestras rocas kársticas en Santander, la porosidad, permeabilidad y conductividad es muy importante en las fracturas y no es determinante en la matriz de la roca. O sea, podemos suponer que la matriz de la roca es impermeable en la práctica. Y el flujo o movimiento de agua dentro del acuífero determina el comportamiento del acuífero. El tiempo de permanencia del agua en el acuífero. Hay acuíferos que tienen periodos de permanencia de años y acuíferos pequeños que tienen periodos de permanencia del agua de días, semanas o meses. El flujo o movimiento, el tamaño de los ductos, la localización de los ductos, ductos que se formaron en la roca por la disolución misma de la roca. Definir el comportamiento de cada acuífero. O sea, en estos acueductos nuestros, con sus acuíferos, es importante que analicemos el comportamiento de cada uno de esos acuíferos. De acuerdo a la cabeza diferencial de presiones, a las características de los ductos, el tamaño de las fracturas, la interconexión entre las fracturas, se puede formar flujo laminar, o sea, flujo tipo Darcy, o flujo turbulente, flujo turbulento. Pueden presentarse números de reinos críticos para turbulencia dentro de las fracturas o dentro de los conductos en la escala de milímetros de esas fracturas en el rango de las velocidades de las rocas kársticas. Según White, tenemos flujo prelaminar, flujo laminar o flujo turbulento. Y esto puede definir el proceso de movimiento del agua dentro del acuífero. Definir el tipo de flujo. Analizar la permeabilidad y la conductividad de los ductos internos dentro del acuífero. Entre mayor permeabilidad de los ductos, menor tiempo de residencia del agua. Y esos tiempos de residencia del agua son fundamentales en nuestro periodo de sequía, porque nosotros necesitamos que en esos 3 o 4 meses de temporada seca, el acuífero esté funcionando, aportándole agua a los nacimientos. La permanencia o la residencia
del agua dentro del acuífero es fundamental. Y las fracturas. La mayor parte del volumen acumulado de agua es en fracturas, fracturas ampliadas por disolución. O sea, las fracturas generalmente ocupan un volumen mayor que los ductos. El comportamiento de las fracturas desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista hidrogeológico, depende de la apertura de las fracturas, la frecuencia de las fracturas, la distribución y fundamentalmente la interconexión de unas fracturas con otras fracturas y la comunicación entre las dolinas y los elementos de infiltración y las fracturas dentro de la roca. Analizar internamente cómo se comporta cada uno de los acuíferos que alimentan nuestros acueductos. Es frecuente que algunas fracturas, en muchos casos, una gran cantidad de fracturas, no están hidráulicamente interconectadas. Entonces tienen poco efecto en los nacimientos. O sea, acumulan agua y a veces proveen agua a ductos cercanos, pero no tienen influencia en la transmisión del agua subterránea a través del acuífero. Es lo que llamamos nosotros zonas muertas del acuífero. Agua acumulada, pero que ni se va ni se mueve, tiempos de residencia de años en nuestros acuíferos, en muchos de nuestros acuíferos en Santander. Hay zonas del acuífero que son zonas muertas, zonas que el agua no se mueve, lo cual es muy importante desde el punto de vista del acueducto. Si necesitamos agua adicional, podemos eventualmente sacar el agua de esos acuíferos, de esas zonas muertas del acuífero, para que acumule nuevamente y se renueva el sistema, y en esa forma aumentamos el agua, el caudal de agua que podemos utilizar en nuestro producto. Las fracturas, los conductos. Los acuíferos kársticos hay de dos tipos. Acuíferos eogenéticos, en los cuales la permeabilidad de la matriz de la roca es muy importante, compuesta por carbonatos jóvenes, cerca de la superficie. Típico estos acuíferos eogenéticos en la zona de Yucatán, en México, en la Florida, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Australia. Y están los acuíferos telogenéticos, compuestos por rocas carbonatadas antiguas que fueron levantadas por procesos tectónicos. O sea, que se levantó la roca por la tectónica y esto generó el proceso de karsticidad con la fracturación y con el paso del agua subterránea. La mayoría de acuíferos en Colombia y casi la totalidad de los acuíferos de Santander son telogenéticos. O sea, se formaron como subproducto del levantamiento de la cordillera. Tenemos acuíferos eogenéticos, el agua va por la poros de la roca, no es el caso nuestro. Y están los telogenéticos, donde el agua va por las fracturas, por los conductos. La ocurrencia de agua subterránea en los acuíferos kársticos telogenéticos está determinada por el sistema de fracturas, por la comunicación entre las fracturas,
por la abertura de las fracturas y los conductos internos, conductos y fracturas ampliadas por efecto de la carsticidad, por la disolución de la roca caliza, en el caso de la formación roca blanca, porque está el acuífero eogenético, el acuífero telogenético. En nuestros casos, nuestros acuíferos son telogenéticos. El agua se mueve por las fracturas que se formaron o que se ampliaron por la tectónica, pero se ampliaron por el paso del agua subterránea. En los acuíferos telogenéticos, la matriz, como ya lo dijimos antes, no aporta movimiento y no aporta mucha acumulación de agua. La matriz de la roca en la mayoría de acuíferos kársticos telogenéticos la podemos considerar impermeable, con poca o ninguna capacidad de almacenamiento y de interacción con los conductos. Y viene algo muy importante. ¿Cómo investigamos? ¿Cómo exploramos los acuíferos kársticos? Hay dos herramientas fundamentales. Los sondeos, vamos a hablar de los sondeos enseguida, y la geofísica. De la geofísica, lo que más se utiliza es la geoeléctrica. Las tomografías geoeléctricas nos dan en muchos casos una idea general, detallada, de cómo son los conductos, de cómo son las fracturas. Está el georradar, complementado con la geoeléctrica, y la gravimetría para detectar ductos de gran tamaño. La geofísica y los sondeos. Pero los sondeos en acuíferos kársticos, la concepción de sondeo es diferente a los de los estudios geotécnicos. Generalmente se recomienda sondeos de gran diámetro, de 20 centímetros de diámetro, y cámaras de video. O sea, se analizan los sondeos con cámaras de video o toma de fotografías. Exploración con video en sondeos en acuíferos kársticos. Vemos, por ejemplo, estas 4 fotografías en sondeos acuíferos telogenéticos. En este caso, 20 centímetros de diámetro. Se ve en la primera foto la porosidad de la matriz, que no existe prácticamente. En la segunda fotografía, las fracturas, cómo están, cómo se han ampliado, y los conductos. Los conductos se ven en el video o en las fotografías del sondeo como vacíos, como grandes vacíos. Analizar acuíferos con sondeo de video o fotográfico y geofísica, específicamente geoeléctrica. Y monitorear los nacimientos. Los nacimientos debemos tenerlos nosotros monitoreados. Las descargas de salida de agua, la hidrogeología del nacimiento, porque analizando los nacimientos podemos nosotros identificar el funcionamiento interno del acuífero, el hidrograma del afloramiento de agua, y relacionarlo
con las lluvias. El análisis de los flujos de pico y las radiaciones de carga permiten valorar el potencial de agua del acuífero y su sostenibilidad. Analizar los nacimientos para tener información del comportamiento del acuífero. El hidrograma del afloramiento. Monitorear descarga, hacer el hidrograma de descarga del nacimiento. Temperatura, cambios de temperatura con el tiempo. pH, conductividad, carbono orgánico y turbidez. Monitorear los nacimientos. Porque, ¿qué pasa? Típicamente, en acuíferos kársticos, las descargas tienen cambios bruscos. Debido a variaciones relativamente bruscas al movimiento rápido del agua de acuerdo a los elementos. Entonces, esos cambios bruscos representan un comportamiento, nos da información sobre cómo está funcionando el acuífero, porque en los nacimientos flora agua, sube, baja, con las lluvias o a veces sin las lluvias. Esos cambios bruscos de descarga del nacimiento son determinantes para el análisis. Un ejemplo de un hidrograma. En temporadas de lluvias aumentan los caudales, en temporadas secas disminuyen, pero dentro de cada temporada hay una serie de cambios bruscos que dependen del comportamiento de los ductos, del comportamiento de las fracturas, del comportamiento del sistema del acuífero, del tiempo de residencia, de los volúmenes de acumulación. Y la formación de cavernas. En acuíferos kársticos antiguos se encuentran muchas cavernas. En los acuíferos kársticos relativamente jóvenes hay menos cavernas. La formación de cavernas es un proceso hidrogeológico dinámico en el cual los sistemas de flujo evolucionan de acuerdo a las velocidades, de acuerdo al movimiento del agua internamente. O sea, el agua a medida que va moviéndose y periodos de años o de decenas de años van formando ductos grandes que en un momento dado terminan convirtiéndose en cavernas. La presencia de la caverna puede disminuir la capacidad del acuífero. Los conductos son unos sistemas de drenaje principales. El conducto es más activo cerca al nivel freático. O sea, generalmente las cavernas se forman en la zona badosa, en la zona donde el nivel freático sube y baja, porque esas subidas y bajadas, esos cambios de presión dentro del acuífero ayudan al desprendimiento de bloques, ayudan al proceso de disolución. Las cuevas se forman donde hay suficiente flujo de agua y cambios bruscos en los niveles freáticos. Las cavernas se inician en las fracturas, continúan después de decenas de años en el agua en conductos, y esos conductos en la zona de cambio de presiones, de cambio de nivel de agua, permite la formación de cavernas, debido a que el flujo va removiendo pequeños bloques de roca fracturada. Las cavernas. Entre más cavernas, posiblemente
tenemos periodos menores de residencia. Y la contaminación. Los acuíferos kársticos son muy vulnerables a la contaminación. Y en zonas urbanas, en zonas de desarrollo, hay muchas fuentes de contaminación. Líquidos químicos, prácticas agrícolas, excremento de la ganadería, fundamentales en el tema de la contaminación, residuos de actividades mineras, el caso del acuífero de Suratá en la zona de California, los contaminantes entran muy fácilmente a través de las dolinas, a través de las fracturas o los arroyos que desaparecen, así como la infiltración difusa. Los acuíferos kársticos son muy vulnerables a contaminarse y debemos cuidarlos para que no se contaminen. Contaminación por pozos sépticos, residuos de minería, mercurio, cianuro, industria del petróleo, entra el agua contaminada. O sea, el agua al entrar va llevando contaminantes de excrementos de la ganadería, de zonas de cultivos, los abonos y pesticidas son grandes contaminantes. Es un caso que debemos tener en cuenta en los acuíferos del Picacho, en el acuífero de Berlín, las prácticas agrícolas, abonos y pesticidas contaminan los acuíferos. La contaminación. ¿Y cómo se mueven los contaminantes? Los contaminantes entran con el agua que se infiltra, llegan a la zona saturada y van diluyéndose y moviéndose dentro del acuífero, de acuerdo a las zonas de mayor o menor conductividad hidráulica y a las características y propiedades hidráulicas de las fracturas y de los conductos. Se contamina y se transmite, se diluye y se transmite la contaminación. Tenemos que analizar nuestros acuíferos. Analizarlos para conservarlos. Los acuíferos kársticos, en el caso de Santander, son básicos para la supervivencia de nuestros acueductos. Muchas gracias.